En el siguiente video quería agregar algunos datos más al video anterior que me parecen muy relevantes, como por ejemplo, en esta película en Prometeo vemos que la nave Alien está debajo de una pirámide. Quizá con esto nos quiera decir el director que las pirámides las crearon una raza de gigantes. Y esta misma idea es la que vemos en la película de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. En esta película vemos salir una nave espacial enorme que está escondida debajo de una pirámide escalonada. Los seres que manejan la nave en Indiana Jones son extraterrestres y son gigantes, también como en la película entonces Prometeo, y destruyen a la muchacha que les dice que quiere tener el conocimiento sobre todo. Y es lo mismo que hacen los ingenieros en Prometeo, cuando David le pide en nombre de su creador que les enseñe a ser inmortales, y esos creadores se enojan y los destruyen. Hay investigadores que sostienen que la realeza desciende de la raza de los gigantes de la antigüedad. Y esto es muy probable, pero seguramente son descendientes del linaje entre Eva y el otro personaje que se denominaba la serpiente en la Biblia. Por ejemplo, vemos en Egipto a los faraones que en sus vestimentas reales llevaban una serpiente, una cobra, una clara alusión de dónde provenía su poder. Ellos eran descendientes entonces de este linaje. Otro dato interesante es que la realeza es conocida como la casta de los altos. Por ejemplo, el príncipe William mide 1,91 m, o sea son muy altos, y Harry 1,86 m. Los Ben Elohim más las mujeres dieron lugar a los llamados Nefilim. Estos gigantes, según algunos relatos, tenían 6 dedos en cada extremidad, o sea, 12 dedos en las manos y 12 en los pies. Esto se conoce en medicina como polidactilia, que es la existencia de dedos supranumerarios en manos y pies, o de submetacarpianos y metatarsianos. La polidactilia se clasifica como un carácter dominante autosómico, por lo tanto, la realeza debería tener 6 dedos si fueran descendientes directos de este tipo de gigantes. Se transmite siempre a la descendencia por algunos árboles genealógicos que he visto. Supongo que a los gigantes de 6 dedos los exterminaron o murieron en lo que los textos antiguos llaman el diluvio, que fue un gran cataclismo que ocurrió en la Tierra. Hoy en día se ven pocos casos de personas con 24 dedos. Prometeo mismo sería un gigante. Sabemos que antes del diluvio había muchos gigantes y que después de este algunos gigantes sobrevivieron, como por ejemplo tenemos el Goliat bíblico. David, para matar a Goliat, toma 5 piedras porque Goliat tenía 4 hermanos, o sea que no había sido el único que había sobrevivido, sino que sobrevivieron varios gigantes. Enoc fue instruido por los Nefilim, que eran seres gigantes. También otro factor que pudo haber contribuido al desarrollo de estos gigantes fue el ambiente antiguo, el antediluviano, que debe de haber sido muy diferente al ambiente actual. Todo era mucho más grande antes del diluvio. El fenotipo, o sea, cualquier característica que es medible u observable de un organismo, es el resultado de genotipo, que son el conjunto de genes, más el ambiente. O sea, el ambiente influye en la expresión de estos genes. Vemos que después del diluvio, la expectativa de vida disminuyó, según el relato bíblico. Este cataclismo modificó el ambiente. Ahora, podemos interpretar de otra forma la carta de Newton, en la cual decía él: si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Quizás con esto nos quiera decir que él era descendiente de estos seres y por eso ocupaba posiciones de poder. David dice, sorprendentemente humano, al referirse a los ingenieros, o también dice mortal como todos. David se cree un dios por ser inmortal. Se llama David como el David de Miguel Ángel o como el David Bowman de 2001. Sobre los gigantes, estuve viendo un documental sobre cómo se hacía la película y una de las personas que trabajaba en ella dijo que era una mezcla de la estatua de David, la estatua de la libertad y Elvis Presley, que en eso se basaron para crear los gigantes. El número del planeta, leído al revés, nos recuerda a Génesis 3:22. La cita bíblica nos dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Este número lo vemos también en la sociedad secreta de Skull and Bones, o en español Calavera y Huesos. La mujer es parte de la caída del hombre en numerosos relatos, como
en el Génesis bíblico o en la leyenda de la caja de Pandora, eso por poner algunos ejemplos. En la película Prometeo es la que da a luz al alien y la que repara a David, que es un androide psicópata. David le dice a Elizabeth: has sacado lo mejor de ti, refiriéndose al monstruo que acababa de dar a luz. David desea de que Weyland muera, porque gracias a esto él sería libre. El nombre Elizabeth, si aplicamos la numerología pitagórica, nos da el número 88, y significa su nombre juramento de Dios, o la que ama a Dios. Es interesante la inversión simbólica que vemos, pues es la que da luz al monstruo. David dice que para crear primero hay que destruir, refiriéndose a la tierra. Veamos algunas citas sobre este tema. Todo acto de creación es en primer lugar un acto de destrucción. Eso nos decía Pablo Picasso. Para construir un mundo mejor, en ocasiones hay que destruir el antiguo y eso crea enemigos. Eso decía Robert Redford cuando protagonizaba como el personaje de Alex Pierce. El hombre corrompió este mundo y lo llenó de violencia, así que debemos ser destruidos. Eso dice Anthony Hopkins en Matusalén, en la película Matusalén. Temed a la tecnología, se acerca la destrucción del hombre. Y otra frase del mismo autor, que es Alex Pimentel: jamás la civilización de la Tierra estuvo amenazada por tantos peligros como lo está hoy. No por seres de otros planetas, sino por vándalos terrícolas, vil sirvientes del sistema que se valen de sus medios bárbaros para llamar a toda su destrucción desarrollo. Otra frase: tenemos bastante idea de cómo sería un mundo científicamente controlado. En el mejor de los casos, sería como el mundo feliz de Huxley. En el peor, como el 1984 de Orwell. Es un hecho empírico que los logros científicos se dedican tanto o más al uso destructivo que al constructivo. Eso decía Ludwig von Bertalanffy. En la historia de los hombres, cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o temprano, en un acto de creación. Eso decía Eduardo Galeano. Al final de la película vemos a Elizabeth y David abandonando el planeta en una nave con forma de Uroboros. Este planeta es similar a Saturno. Esto también nos recuerda a 2001, en la cual el planeta original al que van en la novela es Saturno, una representación del dios Cronos, él, y posteriormente fue cambiado por motivos de los efectos especiales, por Júpiter. Con la tecnología que había en esa época era muy difícil realizar los anillos de Saturno. Tras perder la cabeza, el sintético David le dice a Elizabeth: tengo miedo. Y estas son las mismas palabras que dice el computador HAL 9000 en la película 2001, cuando Bowman lo está desconectando. La película culmina con el nacimiento del niño alien, el mismo final que en 2001, una odisea del espacio, donde vemos la llegada a la Tierra del niño de las estrellas, y en el libro se nos agrega que esta llegada está acompañada por una detonación nuclear. Este niño monstruoso creo que es una alusión a la figura del emperador del Nuevo Orden mencionada como anticristo en la Biblia. En la película El abogado del diablo vemos que este anticristo nacerá de una mujer pelirroja, como el personaje de Elizabeth de Prometeo. Y esto también lo vemos en el día final. En esta película tenemos una pelirroja que se llama Christine y la vemos sobre el altar donde nacerá el anticristo. Interesante es extrapolar lo que ocurre en el día final con lo que ocurre en la película Prometeo. En el día final, Satán se mete dentro del cuerpo de Jericho Kane, que está interpretado por el actor Arnold Schwarzenegger, para procrear al anticristo. Y esto es lo mismo que vemos que hace el androide de David con el novio de Elizabeth. Le da de beber un vaso que está contaminado con esa sustancia negra que vemos en la película, y esto para que nazca, tras tener relaciones con Elizabeth, el monstruo alien, que es precisamente entonces el anticristo. Vemos el nacimiento de este monstruo en una cápsula médica, y esto es una representación del altar que vemos en el día final. Ambos personajes, Elizabeth de Prometeo y Christine York del día final, son representados como altamente creyentes. También vemos un árbol de Navidad en ambas películas, en el altar en la iglesia del día final y en la nave Prometeo al principio de la película. Cuando la hija de Weyland entra,
vemos que dice en la puerta LF56. Si aplicamos la numerología pitagórica nos da el número 911. Y esto nos recuerda a Revelaciones 9:11, que nos dice: y tenían sobre sí un rey, que es el ángel del abismo, el cual tenía por nombre en hebraico Abadón y en griego Apolión. Como conclusión final, lo que vemos en estas películas es parte de la agenda de la élite secreta sobre la implantación de un gobierno mundial, que va a ser anticristiano y satánico. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.